pues hoy vamos a continuar con la clase del niño. Okay. Durante episodios del niño, los vientos alisios en el Pacífico se debilitan, por lo que las aguas más calientes del Pacífico tropical, generalmente confinadas en la región del Pacífico Oeste, se esparcen a lo largo del Ecuador, provocando un aumento de las temperaturas de la superficie del mar del Pacífico Central y Este, aproximadamente de medio a 2 grados, ¿ok? ¿Qué es lo que estaría diciendo este párrafo? Que digamos, a veces, bueno, en los episodios normales tenemos que los vientos alisios cercanos al Ecuador van del este hacia el oeste. Pero en episodios niños estos vientos comienzan a desaparecer o su intensidad es más débil, ¿ok? Entonces, las masas de agua que se están concentrando acá, estas masas del agua, se comienzan a movilizar, se esparcen hacia la parte central y este alrededor del continente americano, ¿ok? Esto es lo que nos estaría diciendo este párrafito de acá. Aunque no parece un gran aumento en la temperatura del océano, la cantidad de energía que esto involucra sí lo es. O sea, imagínense que aumentar medio grado de la piscina del fondo cuesta mucho. Calentar la piscina del fondo cuesta. Aunque haga un buen día con sol, cuesta calentar. Ahora imagínense todo un océano, una parte de un océano. Entonces, para que se den una idea de que esto involucra mucha energía. Entonces, ¿qué estamos viendo con el niño? Recuerden que este fenómeno es algo atmosférico y oceánico. Dice, en la parte atmosférica disminuye la presión atmosférica en el este del Pacífico. ¿Ok? Y aumenta en el oeste del Pacífico. Entonces vamos a tener dos consecuencias. Una disminución de los vientos alisios alrededor del continente americano y una explosión de vientos zonales alrededor de 140 a 180. Ok, entonces aquí recuérdense de la celda de Walker. La celda de Walker se va a ver modificada. Se va a ver modificada, su posición se va a ver modificada. Ok. Entonces veamos a ver estas figuras de acá. Aquí tenemos el episodio niño. Ok. Entonces veamos que en donde antes teníamos una cuestión así, teníamos algo así. Esta es nuestra celda de Walker. Claramente acá ustedes están viendo que se cambió. Bueno, aquí la última flecha me quedó fatal. Se cambió la celda de Walker, se cambió de posición. Ahora, en donde antes había un sistema de baja presión, ahora tenemos un sistema de alta presión. Y las precipitaciones se van hacia la parte central. ¿Ok? Eso es lo que estaríamos viendo. Adicional, si ustedes ven los colores rojos representan como agüita más caliente respecto al promedio. Podemos ver que la parte central y el continente americano se comienza a calentar por encima de 0,5. Y la otra característica es que vean esta parte de acá. Esta parte de acá que antes era muy fría, ya no, queda muy caliente, predominante, temperatura por encima de lo normal, aquí se comienza a enfriar. ¿Ok? Esta es otra figura, digamos, en donde podemos ver un poco más la estructura vertical del océano. Si ustedes se recuerdan, en la clase pasada, cuando estamos hablando de las condiciones normales, esto se compara, la termoclina, que es lo que separa las aguas frías con las aguas calientes, lo habíamos visto que era así. Pero aquí ya no lo vemos tan marcado. Vea que la termoclina en la parte este se hunde. Ahora podemos ver que están casi del mismo tamaño.
La termoclina está casi del mismo tamaño en la parte este y en la parte oeste. ¿Ok? En esta figura algo bien interesante es que podemos ver unas flechitas. Estas flechitas lo que nos está indicando es que el agua caliente que estaba en esta zona se comienza a movilizar, entre comillas, movilizar hacia la parte central y hacia la parte este. ¿Ok? También esta imagen también es muy explícita porque podemos ver lo que nos estaba diciendo. El sistema de baja presión se comienza a localizar en la parte central. Estos vientos alisios de acá se debilitan y hay una explosión de vientos que viene de esta parte de acá, ¿ok? De la parte oeste hay una explosión de vientos. Por eso se dice la celda de Walker que estaba acá, por poner un ejemplo, se movilizó. ¿Okay? La celda de Walker se movilizó. Vean, esto de acá es bien importante, que lo mencionamos en la clase pasada. Si ustedes ven en donde comienza a bajar este corrimiento de la celda de Walker, es sobre el océano Atlántico. ¿Ok? Entonces, en años niños, la formación de huracanes se ven perjudicados por este corrimiento de la celda de Walker. Porque recuerde que los ciclones tropicales son movimientos verticales hacia arriba y la celda de Walker va a estar hacia abajo. Entonces, claramente, esto no favorece la formación de huracanes. ¿Ok? Ok, esto es otra figurita. Aquí se ve más notorio lo que acabamos de decir. Las aguas calientes se van hacia la parte central y llegan hasta la parte centroamericana. La estructura vertical del océano, recuerden que habíamos dicho que en años normales la termoclina en la parte este llega más cerca de la superficie. Ahora no, la termoclina se hundió. Entonces tenemos una diferencia más marcada entre caliente y frío. Y las precipitaciones, ven que ahora las precipitaciones están en la parte central. Entonces aquí vamos a tener un sistema de baja presión, en donde antes esto estaba en Indonesia, Australia, y ahora en donde antes había precipitaciones vamos a tener un sistema de alta presión. Entonces claramente el patrón de lluvia en esta zona se ve muy marcada por sequías. Entonces, un poco lo que hemos visto, resumido, las precipitaciones se desplazan hacia el centro del océano. Normalmente debería producirse sobre Indonesia, Australia, dejando al occidente del océano Pacífico en un escenario seco. Entonces, cuando hay niños, en esta zona hay sequía de manera inmediata. El viento sobre el Ecuador es débil o hasta cambia de dirección. ¿Ok? Entonces, estamos viendo que la celda de Walker se va a ver perjudicada. ¿Ok? Con estos dos ya estamos viendo que la celda de Walker se está viendo perjudicada. Las temperaturas en superficie del mar son anómalas. Vamos a tener temperaturas más altas de lo normal en una gran parte del Océano Pacífico ecuatoriano. ¿En cuáles partes? En la parte central y en la parte cercana al continente americano. Y hemos visto que la termoclina se profundiza en el sector oriental del Océano Pacífico. Y esto va a tener un impacto sobre la pesca en el continente sudamericano, principalmente en Perú. Vamos a ver un par de grafiquitas que nos explica un poco más de detalle de esto. Ok. Digamos, ahorita nosotros no estamos en año niño, estamos en año niño. Pero el 90% de sequía en los últimos 100 años en Costa Rica, en el último siglo, en las épocas lluviosas del Pacífico, ya sea norte, central o sur, están en sequía, coinciden en años niños. O sea que el 90% cuando hay un niño en el Pacífico tiende a estar más seco. ¿Okay? Eso es lo que dice la literatura.
¿Y a qué se debe esto? Porque si estamos en un año niño, tenemos esto. Y es que al tener agüita más caliente, al tener esta agüita más caliente acá, la zona de convergencia se encuentra más al sur de lo normal. Entonces, dice que la posición de la zona de convergencia intertropical se encuentra más al sur respecto a su promedio mensual. ¿Cuánto? Se ha visto que entre 3 a 5 grados. Entonces, por ejemplo, en un mes como septiembre y octubre, que la zona de convergencia está muy cerca de nuestra latitud, en un año niño ya estaría alejándose de nuestra latitud, ¿ok? Entonces, claramente, nuestra época lluviosa en el Pacífico se va a ver afectada. Ok, entonces veamos otros efectos del niño sobre el continente americano. Dice, en el noreste de Brasil se producen sequías intensas con un consecuente impacto en la agricultura. Ok, en nuestro país también ocurre eso. Cuando estamos en el año niño, todos los cultivos en el Pacífico se ven sumamente afectados. Ok, entonces estamos a Australia. La agricultura y ganadería también resultan afectadas por la sequía, por lo que se implementan planes de emergencia ante aviso de ocurrencia del niño. Recuerden que habíamos dicho que en esta zona de Australia iban a tener un sistema de baja presión en los años normales. Y este sistema desaparece, se comienza a mover de posición, entonces ahora le queda un sistema de alta presión. Entonces hay una sequía increíble. Entonces tanto la agricultura y la ganadería se ven afectados. Me recuerdo que una vez yo estaba viendo un documental de un agricultor australiano que él también era, perdón, ganadero, pero también había llevado clases de piloto de avión. Entonces él sabía un poco sobre este fenómeno. Entonces él se aprovechaba de esto. Él cuando sabía que venían años niños, él digamos, su producto de ganado, él lo vendía porque decía, yo sé que mi ganado se va a enfermar, va a perder peso, alimentarlo va a ser muy caro. Entonces él decía que prefería venderlo antes y sacar ganancias. Pero era muy vivillo porque después él ya cuando más o menos sabía que iba a volver a la normalidad un episodio niño, él comenzaba a comprar ganado a muy bajo precio y después se lo recuperaba. Entonces se aprovechaba de toda esta situación. Pero aquí lo importante es tener estos planes de emergencia para que no afecte tanto. De manera similar, en California se establecen planes de prevención a los desastres entre las fuertes lluvias en invierno, inundaciones que aparecen durante la niña. Entonces en California, cuando hay años niños, la precipitación se favorece. Y como les digo, en el Pacífico centroamericano, no solo de Costa Rica, se ha notado que hay sequías o el patrón de la lluvia se vuelve muy irregular. ¿Qué significa que se vuelve muy irregular? Que por ejemplo, en una época lluviosa normal, no este año, puede ser que en una semana usted le lleva 100 milímetros. En un día llovió 10, en otro 30, 20 y así va toda la semana. A veces se ha notado que, aunque no estamos en años niños, esa regularidad se pierde. En 1 o en 2 días llueve los 100 milímetros y el resto de la semana pasó sin precipitación. Entonces, a veces sucede eso. Entonces dice, en año niño hay una tendencia sobre el Pacífico y el Valle Central a hacerlo más seco. Entonces, ¿qué significa eso? La temporada lluviosa va a estar por debajo del promedio. Y claramente esto tiene un efecto. Si ustedes han notado, cuando estamos en marzo, febrero, en el Pacífico hay muchos incendios forestales. Entonces, claro, si el periodo se extiende, se hace más largo,
o cuando ya debería estar la época lluviosa y estás en un mes seco, esto no favorece a estos incendios forestales. Y como hemos visto, también hay problemas en lo que sería la parte de ganadería, como mencionamos en Brasil, también en Costa Rica ocurre en la agricultura. Ok, entonces concentrémonos un poco sobre Centroamérica. Estas imágenes son de un investigador que estuvo en un congreso y yo las sigo usando porque son bien bonitas. Digamos, en esta primera imagen podemos ver la densidad de población en lo que sería en Centroamérica. ¿Okay? Podemos ver que, digamos, lo que sería Salvador, parte de Guatemala, Nicaragua, mucha de su población se centra en la costa del Pacífico. En Costa Rica podemos ver que nuestra población se centra mucho en la parte del Valle Central, pero tenemos en el Pacífico Norte, podemos ver que es en donde está más densa la población, según esta gráfica. Habría que ver cómo andamos ahora. Entonces, claro, es una escena, cuando hay periodos de sequía, claramente estos sectores van a ver muy influenciados, ya sea por la cuestión de agua. Ya sabemos que Guanacaste es una zona que es el estrés hídrico, está en cada verano siempre se pone en manifiesto. Y ahora imagínense en época cuando debería estar lloviendo, entramos en sequía. Entonces, ya ahí, desde el uso racional o la agricultura y la ganadería se ven muy afectados. ¿Ok? Entonces aquí están poniendo una imagen de una sequía en un año normal, no niño, o sea que no coincidió, y podemos ver que todas estas regiones eh, se vieron afectadas. Vean que toda la región del Pacífico se vio muy afectada. Ahora tenemos aquí un año típico niño, perdón, en donde los colores rojos significa que son las regiones que se vieron más afectadas. ¿Okay? Donde la sequía fue más fuerte. Entonces, como le digo, entonces podemos ver que gran parte del Pacífico centroamericano en años niños se ve muy afectado. O sea, la precipitación disminuye por debajo del promedio. Entonces vamos a ver posibles efectos. Atrasos en la época de siembras. O sea, por general a veces los agricultores siembran un mes antes de que comience la época lluviosa. Entonces, por ejemplo, el arroz. Perdón, chicos. Entonces, claramente, si un agricultor va a cosechar arroz y la cosecha la tiene que hacer en marzo, porque sabe que a partir de mayo comienza la época de transición, esto ahí le va a atrasar. Entonces va a tener que comenzar a hacer la cosecha después, no en marzo, sino puede ser que en abril o hasta en mayo, para que agarre un poco de la época lluviosa. Entonces esto puede generar pérdidas. ¿Okay? Baja disponibilidad de agua. Claramente, si el niño nos genera una alta probabilidad de escenario seco, ya ahí el agua va a ser muy limitada. Entonces, y muchos de los productos, ya sea agrícolas o el ganado, siempre van a ocupar agua. Adicional, con el ganado es peor porque ocupa pastoreo. Entonces ocupa que esté, que el zacate y todo esto esté muy bien. Entonces, condiciones secas, esto no se da. Un aumento de plagas. Se ha notado que cuando hay sequías, las plagas aumentan. Por ejemplo, los ratones. Se ha notado mucho esto. Entonces, uno a veces oye en las noticias que en donde hay cultivos de arroz te dan como unas pastillas azules, que eso lo que hace es como la rata llega, come los ratones, entonces ya y comienza a disminuir, pero sí se ha notado mucho el aumento de plagas en época seca. Modificaciones de las épocas de siembra que son un poco relacionadas con la primera y también con la segunda, ya que si cambia todo el patrón de lluvia, los agricultores o ganaderos tienen que cambiar todo.
todo su patrón normal de sus planes mensuales y comenzar a tener otros planes. Rendimientos bajos, no tener la cantidad de agua necesaria, ya y los productos a veces no llegan a la calidad que ellos necesitan. Aunque se ha notado que a veces cuando hay época de seca ciertos productos aumentan, ya y el agricultor sale perdiendo porque mucho de su producto, mucho de la cosecha se va a perder porque no tiene un estándar o va a tener que invertir mucho dinero. Entonces ya es una pérdida de ganancias a veces. Entonces, posibles soluciones, diferenciar zonas problemáticas, aquellas zonas en el mapita que vimos ahí que, por ejemplo en el Pacífico Norte eran muy problemáticas, en donde la sequía parece que es más fuerte, ya y no cultivar en esa época y tal vez trasladarse a otra región o tener un plan de emergencia para lo que sería la baja disponibilidad de agua, para que la agricultura no se vea tan afectada. Eh, Planificar en los próximos veranos cómo evitar todas estas cuestiones. O sea, y también tener una mejor comunicación entre los centros de investigación o las instituciones públicas hacia los agricultores para que ellos se den cuenta de esto. Control integrado de plagas, por eso yo le decía lo de las pastillitas azules, no sé cuál es el nombre, pero se nota que cuando hay épocas secas los arroceros usan estas pastillas azules y las pasan tirando para que las ratas no les afecten tanto sus cultivos. Uso eficaz del agua. Esto es una de las cosas que Costa Rica falla mucho. Entonces, por ejemplo, a veces uno ve que ya los agricultores cuando comienzan a tener muchos problemillas, lo que hacen es como un tubo y le hacen pequeños huequitos. Entonces ahí está pasando el agua, pero ya dejan caer cantidades pequeñas. Entonces es un caso, deben haber muchas metodologías mucho mejores para hacer el uso eficaz del agua sin importar si hay sequía o no. Ok, vamos a hablar un poco sobre el sector pesquero, variación en la biogeografía regional. Esto significa, chicos, patrones migratorios. Hay peces que son peces de agua caliente y otros peces que son de aguas frías. Entonces, por ejemplo, en una zona que predomina o debe predominar aguas de temperaturas bajitas y un pronto se aumenta 1 grado, los peces se van a querer ir de esa zona porque no están acostumbrados a esas temperaturas. Tal vez otros peces dicen, no, yo no soy pez de agua fría, yo prefiero esas aguas. Entonces, los patrones de migración se ven afectados. ¿Okay? Como le digo, a mayor temperatura del agua, se ha notado que la cantidad de oxígeno disminuye y esto es bien importante para ciertas especies marinas. Entonces, ya, y si ese oxígeno desaparece, hay muertes. Digamos, para los que son pesqueros, por ejemplo, un pescador normal, no es un megabarcos, que también les influye, pues digamos, a un pescador artesanal, digamos que tenía que salir 50, 100 kilómetros para pescar, se ha notado que en años niños tienen que ir mucho más a mar adentro a pescar. Por ejemplo, mencionémoslos acá, los pescadores de Punta Arenas, en años niños tienen que llegar hacia mar adentro, a veces hasta la isla del Coco, alrededor de la isla del Coco para pescar. O sea, imagínense, mínimo esos son 2 días de lancha para ver si logran pescar, cuestiones así. Es un caso muy exagerado, pero a veces ocurre, los pescadores tienen que salir muy a mar adentro a puntos muy específicos porque no están encontrando producto en la costa por este calentamiento anormal de las aguas en el Océano Pacífico, que también se ven aquí en Costa Rica, ese calentamiento
de las aguas del Pacífico. Pongamos la figurita mejor. Este escalentamiento de acá también influye en todo continente americano. Entonces, los pescadores costarricenses también tienen que salir de esta zona de acá y irse mar adentro. También las embarcaciones grandes se ven afectadas, pero ya ahí se les hace más fácil estas movilizaciones. Y ya hay una disminución de los rendimientos globales, o sea, ya hay mucha gente comienza a tener pérdida en el sector pesquero. Ok, chicos, aquí tenemos estas son unas imagencitas en Perú. Entonces, lo que ustedes ven en verde son sardinas. Y lo que están viendo en azul son las anchoas. Y aquí, por ejemplo, ustedes están viendo tres flechitas que significan ciertos años niño. Entonces, claramente, la anchoeta, cuando hay un año niño, hay un desplome. En Perú hay un desplome. Curiosamente, cuando las aguas se ponen más calientes, han notado que comienzan a pescar más las sardinas. O sea, mucho de lo que es la economía peruana depende mucho de la anchoveta, entonces es muy afectado. Lógicamente tienen otro pez, pero ya no es lo mismo. Entonces podemos ver que, que cuando ocurre este escenario, la sardina se vuelve como un poquito de alivio, ¿ok? Chicos, y aquí abajo tenemos, digamos, algo muy parecido, que en años niños se han visto otros peces en las costas peruanas, cuando antes no se veían, y después sí, el jurel y el caballa se convirtieron en peces normales, pero como le digo, la anchoveta es muy parte de la economía peruana, se usa para un montón de cosas, hacen harina, entonces claramente cuando hay años niños, la anchoveta desaparece del mar territorial de Perú y esto afecta increíblemente a Perú. Ok, un poco lo que les mencioné del documental que vi que salía este señor australiano, digamos, disminución de la cantidad y la calidad de producción, ya el ganado no está siendo bien alimentado, entonces no se desarrolla adecuadamente, se muere, en muchos de los casos se muere o el ganado queda, como decimos popularmente, en los huesos. Cuesta más alimentarlos, o sea, o se vuelve más caro el proceso de mantenerlos, menor disponibilidad de agua, una pérdida importante de peso. Entonces, claro, no es lo mismo vender un ganado de 300 kilogramos a un ganado de 150 kilogramos. Entonces se pierde mucho, se demora la edad de matanza. Eso es bien importante en ciertos animales, o sea, en ciertos animales usted lo tiene que matar dentro de cierto rango de edad para que la carne sea mejor. Si usted la matanza la atrasa por todas estas cuestiones, puede hacer que la carne que usted obtenga no sea de la calidad adecuada, entonces ya y los rendimientos también se van a ver reducidos. Como le digo, o sea, muchas de estas soluciones sencillamente es de planificación, identificación de zonas críticas y población de animales en riesgo. Entonces ya, si usted sabe que en esta zona la sequía va a ser muy fuerte, ya no arriesgar, o sea, tratar de vender todo el ganado y en ese año no arriesgar. Conservación y siembra de forajes para corte, ya, la ganadería depende mucho del pastoreo, entonces ya hay que cuidar las zonas
el animal pueda pastorear. Manejo de potreros para nidificar, buscar alimentos alternativos para que, digamos, la calidad de producción se mantenga. Hay gente que a veces mueve sus zonas de trabajo con la cuestión de ganado y aunque suene muy feo, ya promover descarte oportuno, o sea, si uno ya ve que un animal eh, su alimentación va a ser más caro de lo que le puedan sacar en un futuro, ya y sacrificarlo de antemano.